La saga de Resident Evil tuvo un inicio prometedor, pero con el pasar de las películas se estrelló en el subsuelo. ¡Qué saga más desastrosa, por Dios! En este video hablaremos de las 6 películas de Milla Jovovich y de Paul W.S. Anderson. Iba a incluir la cinta del reboot, pero ya con la sexta entrega siento que ya vi suficiente. También habrán un par de puntos donde hablaremos específicamente de parte de la historia del videojuego, pero el análisis en general es sobre la saga de películas. En este video vamos a repasar qué pasó con esta saga a lo largo de sus filmes que poco a poco le llevó a la ruina. Así que sin más dilación, hoy te traigo 20 errores que arruinaron la saga de Resident Evil. Este tema fue sugerido por Miski0409, Josué, Frank DJ y Semir. Así que si quieres aparecer en un próximo video de esta sección, deja en los comentarios qué película o saga te gustaría que analicemos. Espero te guste este video y si es así, deja tu like y compártelo con tus amigos. También si te gusta ver películas en tus plataformas favoritas a una gran velocidad y sin interrupciones, te recomiendo NordVPN. Este servicio te permitirá tener acceso a catálogos de otros países en determinadas plataformas, siempre y cuando seas un usuario registrado, además de proveer una conexión rápida y sobre todo segura. Ve al enlace que te dejo en la descripción de este video para obtener una promoción exclusiva. Con esto podrás empezar a ver tus películas favoritas de la mejor manera posible. Con eso dicho, ahora sí comenzamos. 1. La poca fidelidad a los videojuegos. No soy un seguidor de la saga de videojuegos, pero me he puesto a investigar sobre el tema. Y resulta que Alice, la protagonista, no es un personaje de los juegos de video. Fue creado exclusivamente para la saga de película. Además, hay varios personajes que sí aparecen en los juegos que están muy mal representados en la cinta, como Chris Redfield, Leon, entre otros. Los más decepcionados son, sin dudas, los fans de la saga de videojuegos, que ni a palos vieron la historia que tanto ansiaban en la pantalla grande. 2. El personaje de Alice. Más allá de que no sea parte de los videojuegos, el personaje de Alice es demasiado poderosa. Es invencible, con o sin poderes. Nada la detiene. Es una locura. Es una típica Mary Sue. Un personaje perfecto, sin fallos, con el que no se puede empatizar. Esto hizo que incluso hayan seguidores de las películas que odien al personaje de Alice, porque más que nada las cintas se enfocan en mostrar lo poderosísima y perfecta que es ella, dejando de lado a otros personajes, los cuales sí aparecen en los videojuegos. Pero bueno, este fue uno de los principales motivos de la decadencia de esta saga. 3. El cambio de tono de la primera a la segunda película. La primera entrega no es perfecta, pero dentro de todo digamos que es decente. Nos mostraba un tono serio y sombrío, una atmósfera claustrofóbica que parecía plantear el inicio de una saga sólida y prometedora. Sin embargo, todo eso se va a la mierda en la segunda película. El tono fantasioso de la segunda entrega tira por los suelos cualquier esfuerzo de querer tomarnos en serio esta franquicia. Los momentos cómicos, las secuencias surrealistas y el mal manejo del ritmo fueron los primeros síntomas de su decadencia. Si la primera película era una carta de presentación aceptable, la segunda fue un portazo en la cara para cualquiera que esperara ver cine de terror serio. 4. La escena del cementerio. Este fue uno de los primeros momentos incoherentes de toda la saga. Ya habíamos tenido algunas cosas que no es que tengan mucho sentido, pero dentro de todo había unas ciertas reglas. Si uno de los infectados te mordía, te ibas a convertir en zombie, a menos que tuvieras la suerte de ponerte el antivirus, que ni siquiera era 100% efectivo. Entonces, ¿cómo de la nada un grupo de zombies salen de las tumbas de un cementerio si así no se contagia el virus? Al menos como nos lo explicaron, no tiene ningún sentido. En los videojuegos creo que tiene una explicación más clara, diciendo que es producto de una contaminación de Umbrella con algunos químicos que revivieron a los muertos. Pero claro, en la película no explican nada de eso. En fin, cronológicamente, esta fue la primera gran fumada de esta saga. 5. Siempre se olvidan de poner lo más interesante de la historia en las películas. De la pelea en el barco de la 4 no vemos un
Simplemente está la secuencia medio rara del inicio de la 5 y Alice cayendo al agua. La desaparición de Angie, la hija del doctor que creó el virus en la 2, que en la novelización dice que fue eliminada por la mismísima Alice. Esto producto de que Umbrella la controló mentalmente. Y eso explicaría por qué se alejó de su grupo en la tercera película. Y la más grave de todas, la batalla super final en la Casa Blanca. No mostrar esto debería ser considerado un crimen. Hypeas a todos con una batalla épica e interesante que prometía secuencias de acción que pintaban muy bien. Todo para que no muestres ni un solo momento de la batalla en la última película. Y estos solo son algunos ejemplos de cómo este director es experto en dejar finales abiertos interesantes, todo para tirarlo por la borda al inicio de la siguiente entrega. 6. Los clones de Alice. Uno de los giros de guión más inservibles de la saga. Se supone que al final de la tercera película, Alice encuentra un montón de clones de ella. Y digo un montón porque mínimo ahí hay 100 clones. Estos tenían un papel importante en la trama de la tercera película y prometían tener un rol importante en la cuarta. Sin embargo, en la siguiente entrega aparecen unos cuantos clones y terminan siendo eliminados en los primeros minutos de la película, haciendo que todo este plot twist final de la cinta anterior sea uno de los más irrelevantes de toda la saga. 7. Los zombies pasan a un segundo o tercer plano. En un momento de la saga, los zombies pasan a ser considerados casi accesorios en este entramado. Son la fuerza bruta e imparable que quiere eliminar a nuestros héroes. Tan poco respeto le tienen al rol de los zombies que en la 5 ponen a zombies militares soviéticos. O sea, ¿qué Ahí se nota que al director le vale madres el rol de los zombies en estas entregas. Hasta ya parece que tienen un tono cómico en ciertos momentos. Un manejo fatal de estas criaturas. 8. La mala construcción de personajes. Esta saga ya de por sí no maneja bien a los personajes secundarios. Por ejemplo, tenemos a Carlos, que hizo su primera aparición en la segunda película. Y en la 3 se sacrifica para que el grupo se pueda escapar a Alaska. Y bueno, el guión está tan mal escrito, mal organizado y el personaje tan poco desarrollado que esa escena sinceramente me generó una indiferencia tremenda. Lo mismo sucedió con el personaje de LJ, que había sido un alivio cómico en la segunda película, y su muerte en esta entrega fue rápida y anticlimática. En resumen, no hay personajes memorables en esta saga, más allá de la protagonista, y con las justas te podría decir que Claire, pero en las cintas tampoco es que se desarrolle mucho. En fin, esto demuestra el pobre nivel de guión de estas películas. 9. El final de la quinta película es un insulto a la inteligencia del espectador. En la penúltima entrega de esta saga vemos a Wesker, el antagonista de la anterior cinta, ayudar a Alice a escapar de la base de Umbrella. Un cambio de bando que no se profundiza un carajo. Pasamos de que casi acaba con la vida de Alice a arriesgar sus recursos para poder salvarla. Encima Wesker le devuelve los poderes que él mismo le quitó a Alice, solo para plantear una épica batalla final en la Casa Blanca que nunca vemos. La sexta película descarta todo lo que te acabo de contar en un solo diálogo. Wesker traicionó a Alice y todos los personajes icónicos como Leon o Jill desaparecieron y aquí no pasó nada. En otras palabras, una mierda absoluta. Una narrativa tan desastrosa que te hace terminar la saga solo por compromiso y con la sensación de que te han hecho perder el tiempo. 10. La desaparición del personaje de Chris Redfield. Más allá de que tenga un mayor peso en los videojuegos, el personaje de Chris sufre una de las mayores ghosteadas en la historia de la saga. Wentworth Miller, lo mejor de la cuarta entrega, había tenido un peso narrativo importante en el desenlace de esta película, revelándonos incluso que era hermano de Claire, todo para que en la siguiente entrega no aparezca. Y cuando Alice se vuelve a encontrar con Claire en la sexta película, no se hace ni una sola maldita referencia a Chris. La última vez que Alice la vio estaba junto con su hermano. Lo más normal del mundo es que se hubiera preguntado qué fue de él. No es como el caso de Jill o Angie, donde no sabemos qué fue de ella, pero se supone que Alice sí lo sabe, solo que al director no le da la gana de
decirnos. Aquí vemos cuando Alice cae del barco y es llevada de frente a las instalaciones de Umbrella. Que no se pregunte por el hermano de su casi mejor amiga, para aunque sea saber por curiosidad qué pasó con él, es vergonzoso. Es como si no hubiera existido. Ni siquiera para decir que no sobrevivió o algo así. Que igual hubiese sido una tontería no mostrarlo o profundizar en ello, pero al menos era algo. Aquí hubo una gosteada titánica al personaje de Chris. 11. La incoherencia de la última película. La última parte de esta saga es de lo más estúpido que vi en mi vida. Más allá de que al final de la quinta entrega nos habían prometido una gran batalla final que nunca llegó, aquí vemos una de las cosas más tontas de la historia del cine, cuando se nos revela que Umbrella fue quien orquestó el fin del mundo. Entonces mi pregunta es, ¿para qué carajo experimentaron y crearon clones de Alice? ¿Por qué buscaban una cura para domesticar a los zombies? Si se supone que querían que ya no hubiera ningún ser vivo para poder repoblar la Tierra con todos sus recursos. Cosa que no tiene sentido tampoco, porque el planeta se volvió un desierto. ¿Por qué siguen experimentando con armas biológicas si se supone que los únicos que seguirán vivos después del apocalipsis son ellos? Toda la saga haciendo armas biológicas para venderlas por mucha plata. Pero ¿a quién le vas a vender si los únicos vivos con plata son ustedes? Encima, en medio de la película, el Dr. Isaacs toma de rehén a Alice y le dice a Wesker que la protagonista no puede llegar bajo ningún concepto a la base de Raccoon City. Pero lo que no se da cuenta es que él mismo la está llevando. Si no quería que llegara allí, ¿por qué no simplemente la eliminó? Encima también está el tema de que cambian el origen del virus. Esta entrega arruinó, le dio el tiro de gracia y enterró a la saga definitivamente. 12. Los clones de la quinta película. Cuando se les acabaron las ideas, decidieron que la solución era sacar la fotocopiadora. Trajeron de vuelta a personajes de las primeras películas en forma de clones, lo cual podría haber funcionado si tan solo hubieran tenido un propósito real. Fue un intento desesperado de colarnos un, entre comillas, fanservice que no terminó de funcionar. Al clonar a personajes como Rain o Carlos, lo único que lograron fue quitarle de cierta manera valor a sus muertes originales. Básicamente esta película fue un desfile de caras conocidas que no aportaron nada a la trama, solo estaban ahí para rellenar minutos de metraje. 13. El abuso del slow motion como recurso visual. Esta es una opinión personal. Las secuencias de acción son el plato fuerte de estas películas, pero a veces siento que abusan demasiado del slow motion y por momentos, en vez de apoyar visualmente a la trama, hace que la secuencia se vea graciosa. Y entiendo que la intención no es que se vea así, pero bueno, aquí sí tengo que admitir que es algo más subjetivo. 14. El virus te convierte en zombie cuando es conveniente para la trama. En la 2, el policía se convierte en zombie como 30 minutos después de ser mordido. En cambio, el Jay se transforma después de media película. Incluso sucede de un día para otro. Y recordemos que Alice en la segunda entrega dijo que la mordida te convertía en zombie máximo en 2 horas. Y también tenemos el caso de la sexta película, donde el tipo que iba con nuestros héroes se transforma de una escena para otra. Es decir, no hay un patrón claro. Y eso me hace pensar que se convierten en zombies cuando al guionista se le da la gana. Otra incoherencia más a la lista. 15. Cuando Alice confía ciegamente en un cuadernito que se encontró en una gasolinera. Una de las cosas que no tiene sentido de esta saga sucede en la tercera película, cuando Alice encuentra un cuaderno en una gasolinera de un hombre que se fue con San Pedro. En este cuaderno indican que debían ir a Alaska, ya que ahí no estaba el virus. Alice no se cuestiona nada y decide hacerle caso al cuaderno de un completo desconocido. Y oh sorpresa, termina siendo una trampa. Encima ni siquiera sabemos de quién es el cuaderno. Es un agujero de guión y una inconsistencia increíble. Cuando lo vi creí que el cuaderno podría ser de un personaje de los videojuegos o algo así, pero esta parte de la historia es completamente original de la película. En fin, una tontería impresentable. 16. El zombie gigante de la cuarta película. Ahí dando una chequeada pude encontrar que hay cosas de los videojuegos que aparecen en la cinta, pero que mientras sí tienen sentido en los juegos, no lo tienen en las películas. Y todo por
porque falta contexto. La que más me sorprendió fue la del zombie gigante que simplemente aparece en la cuarta entrega. Para indagar sobre las principales diferencias entre los juegos y la película, me apoyé en el video del canal Otro Canal de Jueguito, con una H al final, y les dejo el video que está muy interesante en la descripción. Se supone que este gigante con la cabeza cubierta que aparece de la nada en la cuarta película y que aparecen más después, en los videojuegos se trata de un sujeto que recibió una especie de virus que lo dejó en ese estado. Una cosa puesta con calzador que no termina sumando nada. 17. El cambio de bando de la Reina Roja. En la última película, la Reina Roja, que quiso acabar con Alice toda la saga, de repente cambió de opinión y decidió ayudar a la protagonista. Y la pregunta es ¿por qué? Debido a que ahora hay una supuesta grabación donde se revela el plan de Umbrella de causar el apocalipsis, y se dice que eso se subió desde hace tiempo. Entonces, ¿por qué la Reina Roja estuvo tan empecinada en acabar con Alice desde la primera película si se suponía que la necesitaba para salvar el mundo? Ya para este punto de la saga todo es surrealista. 18. La saga debió terminar con la primera película. Muchas veces en estos videos digo que la saga debió durar como hasta la tercera entrega, o máximo hasta la quinta, porque bueno, tiene dentro de todo una estructura decente, pero es que aquí solo la primera entrega se salva. Esta saga es improvisación tras improvisación, no hay un plan claro de qué se quiere lograr con esta historia, y de ahí salen las contradicciones. Una saga horrible de principio a fin, nunca mejor dicho, y una pena porque esta historia, como la habían planteado en la 1, tenía mucho potencial. 19. Paul Anderson. Primero que nada, respeto a la persona. Como dicen, odia al juego, no al jugador. Pero ¿qué quiso hacer en esta saga? Desde el inicio hizo y deshizo cosas. Sus decisiones creativas fueron terribles. Hizo demasiado poderosa a la protagonista, que casualmente es su esposa. Esto sin importar que la historia se estuviera yendo a la... Fue guionista de todas las películas y dirigió 4 de ellas. Un tipo que planteó un buen concepto derivado del juego en la primera entrega, pero que mandó al tacho todo eso con, básicamente, toda la serie de errores que he explicado en este video. 20. Finalmente, como ya es costumbre, tenemos el top 5 de cosas más fumadas de la saga de Resident Evil, mejor conocida como la sección 5. Que a Wesker no lo haya matado una maldita explosión nuclear, pero sí una puerta automática que se cierra. 4. Cuando aparecen de la nada unos zombies militares soviéticos en la quinta película. 3. Cuando, gracias a que el director es un maldito incoherente, cambia el origen del virus y ahora en vez de que el virus fuera creado para curar a Angie, ahora es para salvar a Alice, haciendo que nada de la segunda película tenga sentido. 2. Cuando los zombies salieron de las tumbas del cementerio, a pesar de que nos habían dicho que el virus solo se transmite por la mordida. Y por último, la cosa más fumada de este top es donde de la maldita nada se supone que Umbrella planeó el fin del mundo, lo que hace que nada de esta saga tenga sentido. Pero déjame en los comentarios para ti, ¿cuál fue el momento más fumado de esta saga? Y bueno, estos fueron 20 errores que arruinaron la saga de Resident Evil. Ahora, quiero que me comentes, ¿cuál crees que fue el peor error que tuvo esta saga? ¿Qué opinas de estas películas? Déjame saberlo todo en los comentarios. Aquí te dejo un video que seguro no te defraudará. No olvides dejar tu like y suscribirte para que me apoyes a seguir haciendo este tipo de contenido. Compártelo con tus amigos para que sepan 20 errores que arruinaron la saga de Resident Evil. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y hasta la próxima.